Este es el segundo material de una serie correspondiente al curso de Física Moderna del pregrado y Cuántica del posgrado. Los contenidos de esta presentación representan un esquema de los conceptos fundamentales del tema, por lo que en ningún caso se trata de apuntes completos. Este material se complementa con descripciones, argumentos, discusiones, explicaciones, razonamientos, ejemplos, problemas, experimentos, simulaciones y artículos de investigación, entre otros recursos didácticos que se usarán durante las clases, así como algunos de los libros que se incluyen en la referencia. En este material se tocarán los siguientes puntos: introducción a la teoría de la relatividad especial, la relatividad del tiempo y el espacio, la dilatación del tiempo, la contracción de Lorentz, la simultaneidad de los sucesos y, como último punto, las transformaciones de Lorentz. La teoría de la relatividad especial, desarrollada por Albert Einstein en 1905, fue la respuesta a la crisis del éter, que perturbó la física a finales del siglo XIX. Por un lado, la teoría de Maxwell de los campos electromagnéticos parecía exigir la existencia de un medio llamado éter para la propagación de las ondas electromagnéticas, es decir, la luz. Por otro lado, resultaba imposible medir el movimiento de la Tierra con respecto a ese éter, como quedó manifiesto en los experimentos fracasados de Michelson y Morley entre 1881 y 1887. Para colmo, Lorentz había observado que la teoría de Maxwell no se comporta de la misma manera que la mecánica newtoniana. Si intentamos relacionar dos observadores inerciales, la mecánica newtoniana transforma bajo el grupo de Galilei, mientras que la teoría de Maxwell bajo un grupo de transformaciones llamado el grupo de Lorentz. La propuesta de Einstein fue radical. Descartó la existencia del éter y elevó el principio de la relatividad de Galilei al estatus de un primer principio válido para toda la física. En lugar de describir la física desde el punto de vista de un observador privilegiado, en reposo con respecto al éter, afirmó que el movimiento uniforme rectilíneo es indistinguible de estado de reposo y que por lo tanto todos los observadores inerciales son equivalentes. Por la simple razón que no podemos distinguir entre unos y otros. Incluso si existiese el éter, sería por definición indetectable. Llevar esta premisa hasta sus últimas consecuencias implica abandonar los conceptos tradicionales del espacio y del tiempo y admitir que hay correcciones relativistas importantes a la física newtoniana. La relatividad especial no solo ofrece una nueva manera de ver la física, sino incluso implica una visión nueva de la estructura del espacio y el tiempo, combinados en una sola entidad cuadridimensional llamada el espacio-tiempo o el espacio de Minkowski. La relatividad especial es uno de los grandes logros de la física del siglo XX. No solo está confirmado a diario en los aceleradores de partículas y las centrales nucleares, sino también forma la base para otras teorías modernas exitosas, como la relatividad general y el modelo estándar de partículas. En la figura 1, en la diapositiva, se puede apreciar el reloj de luz en un tren en movimiento visto por un observador O', dentro del tren, y un observador O en el andén. El camino recorrido por la luz en el sistema de referencia del observador en el andén es más largo que en el sistema del viajero. Dado que la velocidad de la luz es la misma para ambos observadores, el tiempo que tarda la luz en recorrer un ciclo tiene que ser distinto para un observador que para otro. La dilatación del tiempo. Considérese un tren que se mueve con velocidad v en movimiento uniforme rectilíneo con respecto al andén de una estación. El pasajero en el tren O' dispone de un reloj de luz que consiste en dos espejos perfectos colocados uno encima del otro a una altura d y un pulso de luz que viaja continuamente entre los dos espejos. Por lo tanto, O' medirá que el tiempo delta t', que tarda la luz en subir y bajar entre los dos espejos, es delta t', es igual a 2 veces la distancia, sobre la velocidad de la luz. Por otro lado, un observador O en el andén verá este mismo fenómeno de manera distinta. Para el haz de luz, sale del espejo de abajo, pero llega al espejo de arriba después de un tiempo delta t medios.
Cuando el tren se ha desplazado una distancia b por delta t medios y otra vez al espejo de abajo después de un tiempo total delta t, cuando el tren se ha desplazado una distancia total b por delta t. Véase figura 1. Para O, la luz recorre una trayectoria más larga y, dado que para él también la luz se mueve a velocidad c, habrá pasado más tiempo entre que la luz saliese y llegase otra vez al espejo de abajo. Concretamente, la distancia que recorre la luz al subir es, por el teorema de Pitágoras, c por delta t sobre 2 al cuadrado igual a b por delta t sobre 2 al cuadrado más la distancia al cuadrado, de donde podemos despejar delta t como delta t igual a 2d sobre c sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado igual a delta t' sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. La igualdad que obtuvimos en la diapositiva anterior la hemos obtenido a través de la ecuación 2.1 para expresar la altura del tren d en función del intervalo delta t' medido por el pasajero. Vemos por lo tanto que el tiempo delta t que tarda la luz en recorrer un ciclo observado por el observador en el andén es efectivamente más largo que el tiempo delta t' del viajero. Este efecto, sumamente importante dentro de la dilatación del tiempo y, por supuesto, consistente con los principios de la relatividad especial, es completamente general. Los relojes en movimiento corren menos rápido que los relojes en reposo. El factor de corrección gamma, que podemos ver en la diapositiva, es una función creciente de b que siempre es mayor que 1. Obsérvese, sin embargo, que para velocidades b muchísimo menores que c, tenemos que el factor gamma se hace aproximadamente igual a 1, de modo que estos efectos relativistas son completamente despreciables en la vida cotidiana. Por otro lado, la función gamma diverge cuando b tiende a c, de modo que estos efectos se hacen mayores cuanto más se aproxima la velocidad relativa de los observadores a la velocidad de la luz. Nótese que para obtener la expresión 2.3 hemos tenido que asumir que b es menor que c. La velocidad de la luz surge, por lo tanto, en la relatividad especial como un límite máximo que ningún observador ni ninguna señal pueden superar. Finalmente, es imprescindible darse cuenta de que la situación descrita arriba es completamente simétrica entre los dos observadores. El pasajero prima en el tren tiene pleno derecho de suponer que él está en reposo mientras el observador en el andén se está moviendo. Repitiendo el mismo argumento, está claro que O' verá el reloj de luz de O en el andén avanzar menos rápido que el suyo, dado que para él su propio reloj está en reposo. Concluimos, por lo tanto, que cada uno ve el reloj del otro ir más lento que el suyo, puesto que cada uno ve al otro en movimiento. No hay manera de saber cuál de los dos realmente va más lento, ya que esto depende del punto de vista de cada uno de los observadores. Por muy contraintuitiva que pueda parecer, esta situación no lleva a contradicciones si se toma en cuenta el hecho de que también las distancias son relativas. La contracción de Lorentz. Asumimos que el andén tiene una longitud L medida por O. Este puede escribir L igual a B por delta t, donde delta t es el intervalo que necesita el tren para recorrer el andén. Por otro lado, O' mide la longitud L' igual a B por delta t', donde ahora delta t' es el tiempo entre que el pasajero pasa por el principio y el final del andén medido por él. Dado que los observadores no coinciden en cuanto ha durado el intervalo de tiempo, tampoco se pondrán de acuerdo sobre la longitud del andén. Para O', el andén mide L' igual a B por delta t', es decir, un factor de corrección de la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado más corto que para O, como se puede ver en la diapositiva.
Este efecto es conocido bajo el nombre de la contracción de Lorentz, otra de las consecuencias de los postulados especiales de la relatividad. Los objetivos o los objetos en movimiento sufren una contracción longitudinal con un factor gamma a la menor. Otra vez, la situación es simétrica. Por su parte, O verá el tren contraído con respecto a la medición de O'. La contracción de Lorentz y la dilatación del tiempo conspiran para que el conjunto sea consistente. Esto se puede ver en el famoso experimento de los muones. Los muones son partículas elementales con una vida media de 2.2 por 10 a la menos 6 segundos en reposo, que se forman a unos 15 kilómetros de altura en las colisiones de rayos cósmicos con átomos de la atmósfera. Los muones producidos en estas colisiones son muy energéticos y se mueven típicamente con velocidades de 0.99 c muy cercanas. Calculando ingenuamente la distancia que recorrerían los muones antes de desintegrarse con la fórmula x igual a b por t, nos saldría que viajar de media unos 650 metros. En otras palabras, según la mecánica newtoniana, se desintegrarían mucho antes de llegar a la superficie de la Tierra y no deberíamos observar casi ningún muón proveniente de la radiación cósmica. Sin embargo, en la práctica medimos una gran cantidad de muones a nivel del mar. La explicación es que por su velocidad relativista, el tiempo para el muón es muy distinto al tiempo para el experimentador en la Tierra, debido a la dilatación temporal al 99% de la velocidad de la luz. El factor de corrección vale gamma aproximadamente 9, de modo que en la realidad viven unas 9 meses más que un muón en reposo. Eso se hace tomando en cuenta que pueden recorrer una distancia 9 veces mayor, de modo que una cantidad considerable de ellos sí llega a la superficie. También es interesante ver esta misma historia desde el punto de vista de los propios muones. Para ellos, su reloj interno corre al ritmo normal, ya que están en reposo con respecto a sí mismos, y solo tienen una vida media de 2.2 por 10 a la 6 segundos. ¿Cómo podemos compaginar esto con el hecho de que gran parte de ellos lleguen a la superficie? Para ellos, la Tierra y por lo tanto la atmósfera se mueve con una velocidad aproximada de 0.99 c hacia ellos. Debido a este movimiento, la atmósfera sufre una contracción de Lorentz y parece 9 veces más delgada, es decir, 1700 metros, suficiente para que una cantidad considerable llegue al suelo, a pesar de vivir solo 2.2 por 10 a la menos 6 segundos. Vemos por lo tanto cómo la dilatación temporal y la contracción de Lorentz conspiran para dar una imagen consistente. Los efectos debido a la dilatación del tiempo, según un observador, son debidos a la contracción de Lorentz, según otro. Esto indica una conexión íntima entre el espacio y el tiempo, como veremos más adelante en las otras presentaciones. Otro ejemplo de esta conexión es la simultaneidad de eventos en dos puntos distintos del espacio. La simultaneidad de los sucesos. Una fuente de luz colocada en el medio del tren emite dos señales hacia dos detectores A y B al principio y al final del tren respectivamente. Ver la figura número 2. Para el pasajero en el tren O', las señales llegarán al mismo momento a los detectores, puesto que cada una de las señales tarda un tiempo delta t' igual a L sobre 2c, donde L es la longitud del tren en reposo. El observador O en el andén, sin embargo, ve también moverse las señales con la velocidad c, pero además ve que el detector B se aproxima con una velocidad v a la señal, mientras el detector A se aleja con velocidad v. Para él, las señales tardan un tiempo, dados por las expresiones 2.6 que se encuentran en la diapositiva. El tiempo en llegar a los detectores A y B respectivamente está dado por estas expresiones, y para O, la llegada de la señal al detector A no es simultánea a la llegada de la señal al detector B, sino que ocurre después de un intervalo de tiempo dado por la expresión 2.7. Sucesos que son simultáneos para un observador no necesariamente lo son para el otro. Incluso es posible encontrar observadores O'',
para los cuales primero llega la señal en A y después en B, es decir, para los cuales el orden de los sucesos es invertido con respecto a O. Basta con encontrar un observador que se mueva en la misma dirección del tren, pero con velocidad B mayúscula mayor a B minúscula, con respecto al andén. Este observador vería el tren moverse hacia atrás y por lo tanto el detector A acercarse a la señal mientras B se aleja. La dilatación temporal, la contracción de Lorentz y la no simultaneidad de eventos dan pistas sobre lo que los conceptos del espacio y tiempo son en realidad y lo muy distintos que son a lo que estamos acostumbrados en la mecánica newtoniana. La imagen de espacio y tiempo que surge de la relatividad especial es una donde los dos están íntimamente entrelazados en una única entidad llamada espacio-tiempo, que proporciona una imagen consistente de estos efectos relativistas. Estudiaremos más a fondo la estructura matemática del espacio y el tiempo y las consecuencias que tiene para la física en las siguientes diapositivas y presentaciones. Las transformaciones de Lorentz. Fíjense que todos los efectos relativistas derivados anteriormente, la dilatación del tiempo, la contracción de Lorentz y la no simultaneidad de sucesos, son debidos al segundo postulado de la relatividad especial, la constancia de la velocidad de la luz. El primer postulado, la equivalencia de los observadores inerciales, nos dirá cómo relacionar las mediciones de un observador con los del otro. La mecánica newtoniana y nuestra intuición dice que la relación entre los dos sistemas de referencia inerciales viene dada por las transformaciones de Galilei que podemos apreciar en la diapositiva. Sin embargo, es fácil de ver que estas transformaciones no respetan el segundo postulado de la constancia de la velocidad de la luz, como se ve claramente en la regla clásica de la suma de velocidades que se deriva de ellas, que podemos apreciar en la expresión 3.2. Tenemos por lo tanto que volver a derivar unas transformaciones que relacionen a los dos observadores inerciales y que a la vez respeten los dos postulados y recuperen los resultados que hemos visto hasta el momento. Por eso, vamos a deducir cómo perciben los dos observadores inerciales un mismo evento, cada uno desde su sistema de referencia. Un evento o suceso es algo que ocurre en cierto lugar del espacio en cierto momento. Un observador O medirá este suceso en su sistema de referencia y puede asignarle 4 coordenadas dadas por X, Y, Z y el tiempo. Otro observador O' verá el mismo suceso y le asignará las coordenadas X', Y', Z' y T' en su propio sistema de referencia. La pregunta es, ¿cómo están relacionadas las coordenadas de O y de O' si uno se mueve de manera uniforme y rectilínea con velocidad v y otro con respecto al primero? Por simplicidad, supondremos que los sistemas de referencia de O y O' están orientados de modo que los ejes son paralelos y que O' se mueve a lo largo del eje de X que corresponde a O. Además, supondremos que T igual a T' igual a 0, en el cual los orígenes coinciden para ambos sistemas de referencia. La transformación lineal más general entre xt y x'T', suponiendo que y' igual a y y z' igual a z, dado que la contracción de Lorentz solo es longitudinal, se puede observar en las expresiones 3.3, donde los coeficientes a, d, c y d son constantes y depende de los parámetros b y c. A base de consideraciones generales de simetría, podemos relacionar algunos de los coeficientes. El origen del sistema O está en reposo con respecto a este sistema y satisface por lo tanto en cada momento la condición x igual a 0. Las transformaciones 3.3 en este caso se reducen a la expresión 3.4 que podemos ver en la diapositiva. Y derivando la primera ecuación con respecto a T', tenemos la expresión 3.5, donde menos b es igual a la derivada de x' con respecto a T', y es la velocidad con la que O' ve moverse al origen de O. De manera similar, el origen de O' está en reposo con respecto a sí mismo,
de modo que obtenemos la expresión 3.6 y por lo tanto, derivando con respecto a t, obtenemos la expresión 3.7. Comparando 3.5 y 3.7, vemos que a es igual a b y b es igual a menos b minúscula por a, de modo que la expresión 3.3 se convierte en las expresiones 3.8. Para determinar a y c, consideremos el siguiente suceso. En el momento t igual a t' igual a 0, cuando los orígenes de ambos sistemas de referencia satisfacen la condición x igual a x' igual a o, se emite de los orígenes coincidentes una señal de luz que se expande en todas las direcciones. Véase la figura 3. En el sistema de referencia de O, después de un tiempo t, el pulso de luz tendrá la forma de una esfera descrita por la ecuación 3.9. Por otro lado, para O', después de un tiempo t', el pulso también tendrá la forma de una esfera, ya que para él la luz también expande a la velocidad c en todas las direcciones. En las coordenadas de O', esta esfera satisface la ecuación 3.10. Dado que y igual a y y z igual a z', vemos que una condición de consistencia para las transformaciones 3.8 es la expresión dada por 3.11. Sustituyendo 3.11 y 3.8, encontramos que los coeficientes a y c tienen que tomar los valores dados por las expresiones a y c vistas en 3.12 en la diapositiva. Y que por lo tanto las transformaciones 3.3 entre observadores O y O' que respetan los dos postulados de la relatividad son en forma t' y x', como lo podemos ver en las expresiones 3.13 en la diapositiva. A las expresiones 3.13 se le llaman las transformaciones de Lorentz y se reducen para b mucho menor que c a las transformaciones de Galileo que vimos en 3.1. De modo que recuperamos la mecánica newtoniana a velocidades bajas. Dejamos como ejercicio derivar las transformaciones de Lorentz y que éstas producen los efectos relativistas que estudiamos anteriormente, como la contracción de la longitud, la dilatación del tiempo y la simultaneidad de eventos. Finalmente, obsérvese que las transformaciones 3.13 fueron construidas de tal manera que dejarán la cantidad expresada en la ecuación 3.14 como una invariante, y esto responde a la pregunta que hicimos al inicio del curso. Las cantidades S cuadrado es por lo tanto el primer invariante de Lorentz que encontramos. Finalmente podemos ver la última expresión en las siguientes diapositivas. En esta última diapositiva podemos ver un resumen de las transformaciones de Lorentz tanto para el observador O' como para el observador O. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima entrega.